Les habla Kirtop y esto es 100 excavaciones después de las cuales a los científicos se les prohibió publicar los resultados. Urnas de la Amazonia. Cuando en lo profundo de la Amazonia brasileña cayó un árbol, bajo sus raíces aparecieron los bordes redondeados de cerámica. Los arqueólogos descubrieron 7 urnas funerarias, 2 de ellas especialmente grandes. Dentro había huesos humanos y junto a ellos huesos de peces y tortugas. Las urnas estaban a solo 40 centímetros bajo la superficie, probablemente debajo de antiguas casas. No hay tapas de cerámica, parece que las cubrían con material orgánico que se descompuso. El lugar es el lago Cachila en el municipio de Fontiboa. Aquí, en las llanuras altas, hace cientos de años se construyeron islas artificiales. No es un capricho, es ingeniería. Traían tierra, la mezclaban con fragmentos de cerámica y la colocaban de manera que la plataforma pudiera sostener la casa y no se inundara con las crecidas. En esa plataforma encontraron las urnas. En la cerámica hay una mezcla inesperada de técnicas, además de una rara arcilla verde que solo se conoce en algunos lugares de la región. ¿Por qué en las urnas, junto con las personas, había peces y tortugas? Sigue siendo una pregunta abierta. Esto pudo haber sido un elemento ritual, un detalle cotidiano o un símbolo de conexión con el agua. Por ahora, estas son hipótesis, pero la organización del sitio, las islas artificiales y las formas repetitivas de los recipientes indican una práctica regular, no un caso aislado. Actualmente, las urnas están en el laboratorio de Tefe. Habrá dataciones por materia orgánica, isótopos, comparación de pastas. Es posible que aparezca el nombre de la tradición. La bandera que nadie encontró. Este estandarte tenía una biografía más larga que la de muchas personas. La tela es de Múnich, de 1923. Después del putsch de la cervecería, quedó teñido con la sangre de los caídos. Desde ese momento, el objeto se convirtió en una reliquia. En los congresos del partido, con ella bendecían los nuevos estandartes, y el nombre del abanderado, supuestamente solo uno para no diluir el culto, lo sabían de memoria. En los desfiles no iba entre la multitud, sino al frente, escoltado y bajo protección. No cualquiera podía tocar la tela. Solo se acercaban aquellos a quienes se les permitía transmitir parte del estatus sagrado a sus propias banderas. Después viene lo que prefieren no recordar. En tiempos de paz, cualquier culto necesita almacenamiento y un horario. El Blutfahne estaba en Múnich, en las instalaciones del partido, a donde lo devolvían después de los rituales. En los registros estaban los números de las salas, las salidas a los congresos, su propio régimen de almacenamiento. El fetiche vivía según un horario. La salida solemne, un breve ritual, el regreso al armario, donde lo esperaban hasta el siguiente día importante. El final de la reliquia comienza antes de 1945, con los bombardeos, los archivos, las oficinas, las salas, todo lo que parecía eterno tuvo que ser escondido, transportado y empacado. Hay versiones que dicen que la bandera fue evacuada, y otras que permaneció en Múnich hasta el final. Después de la caída de la ciudad, se pierden las pistas. Algunos dicen que los aliados se la llevaron junto con otros objetos del partido, y que en algún inventario aparece bajo un número anónimo. Otra versión dice que la tela se quemó durante los incendios en el edificio donde la almacenaron, junto con los archivos en papel. Una tercera versión que está en manos privadas. Un trofeo sin documentos, cortado en pedazos y repartido como un souvenir de la historia. ¿Por qué se deshicieron tan fácilmente de un objeto tan sagrado? Porque en el momento del colapso, la santidad deja de proteger. Cuando la leyenda se derrumba, al artefacto solo le quedan la tela y el asta. Todos los mecanismos de protección, los pases, la guardia y las listas desaparecen de la noche a la mañana. Y si la caja no tiene una etiqueta clara, el objeto se convierte simplemente en un objeto. Así, la bandera sobre la que se construyó un culto durante décadas se disolvió entre cajas fuertes, fuego y manos ajenas. En los años posteriores a la guerra, la bandera apareció decenas de veces. En las páginas de los periódicos, en los relatos de testigos presenciales, en subastas con pedazos del original. Ninguna de esas historias resistió la verificación. O la tela es reciente, o la pintura no es de esa época, o la historia del origen se rompe en la primera fecha. Y este es un caso raro, en el que la ausencia suena más fuerte que cualquier pieza expuesta. La bandera que quisieron volver eterna no sobrevivió al final de la institución que la creó. Quedaron fotografías, protocolos de ceremonias, apellidos de los abanderados y un vacío en el lugar del objeto. El contacto al que aludió Bush padre. Una frase de George Bush padre se ha convertido en leyenda desde hace mucho tiempo. Cuando le preguntaron sobre los ovnis, respondió simplemente: algunos eventos de los años 60 no los vamos a explicar. Y casi todos recordaron Nuevo México en 1964. El patrullero Lonnie Zamoro vio un destello cerca de la colina y pensó que era un accidente. Pero en el lugar se topó con un objeto metálico ovalado sobre 4 patas y 2 pequeñas figuras con trajes blancos de estatura menor que la de un humano. El movimiento era rápido, como el de técnicos haciendo su trabajo. Zamoro se acercó más. El objeto rugió,
Se elevó verticalmente y desapareció. En el suelo quedaron huellas de las patas, arena derretida y rastros de exposición al calor, que no coincidían con ninguna tecnología conocida. Una hora después, el lugar fue acordonado por el FBI, la Fuerza Aérea y empleados. Recopilaron informes, realizaron análisis, y todo fue clasificado como secreto de inmediato. No hubo intentos de ridiculizar al testigo, ni hablaron de bólidos ni globos meteorológicos, solo silencio. Y cuando años después Bush aludió a sucesos de los que aún era demasiado pronto para hablar, muchos entendieron que hablaba precisamente de este contacto, uno de los casos más documentados de aterrizaje de un objeto desconocido. Fortaleza subterránea de Irán. Imagínate un día soleado común en el año 2006, un habitante de la pequeña ciudad iraní de Nushaba decidió cavar un pozo en el patio trasero de su casa, pero después de otro golpe con el pico, la tierra literalmente se le fue de debajo de los pies. El hombre no cayó en el agua, sino en un vacío negro sin fondo que ocultaba un secreto sepultado bajo las arenas durante 1500 años. Así fue como accidentalmente se descubrió la ciudad de Ouji, un increíble megápolis subterráneo que hoy en día es considerado una de las estructuras fortificadas más complejas de la antigüedad. Los arqueólogos que llegaron al lugar quedaron impresionados por la magnitud. No es simplemente un sistema de sótanos o refugios. Es una auténtica ciudad espejo que se extiende hacia las profundidades en 3 niveles completos. El primer nivel comienza a una profundidad de 4 metros y el más bajo llega a casi 18 metros bajo tierra. Todo esto fue excavado a mano, en roca sólida, aún en tiempos de la dinastía sasánida. ¿Por qué los antiguos persas necesitaron construir toda una civilización en las profundidades de la tierra? La respuesta se encuentra en la historia de guerras constantes. Esta región fue durante siglos escenario de incursiones de mongoles, árabes y otros nómadas. Los habitantes de Nushabad encontraron una manera genial de protegerse. En lugar de construir muros altos, simplemente desaparecían. Cuando en el horizonte aparecía el polvo levantado por los cascos de la caballería enemiga, toda la población de la ciudad se iba bajo tierra. Las entradas a Ouji estaban ocultas bajo pozos, entre la maleza densa o incluso dentro de casas comunes y corrientes. Los enemigos podían acampar durante semanas justo sobre las cabezas de miles de personas, sin siquiera sospechar de su existencia. El diseño técnico de Ouji deja perplejos a los ingenieros modernos, preguntándose cómo miles de personas podían permanecer en un espacio cerrado durante semanas sin asfixiarse. El secreto estaba en un sistema de ventilación único. Los antiguos constructores excavaron conductos verticales que conectaban los 3 niveles con la superficie. Gracias a la diferencia de temperatura y presión, el aire circulaba constantemente en el interior, manteniéndose fresco incluso en el nivel más bajo. Pero si el enemigo lograba encontrar la entrada, Nushabad se convertía en una trampa mortal. Los pasillos aquí están hechos intencionalmente tan estrechos y bajos que es imposible estar de pie completamente erguido o girar con una espada. Los invasores tenían que avanzar en fila india, encorvados, lo que los convertía en un blanco perfecto. En la oscuridad, a la tenue luz de las lámparas de barro, los defensores de la ciudad usaban un sistema de nichos ocultos para ataques sorpresa. Además, en el camino de los intrusos, había fosas profundas con piedras giratorias y enormes puertas hechas de muelas de molino que pesaban varias toneladas, las cuales solo podían bloquearse desde dentro. Era un diseño perfecto para la guerra de guerrillas, donde cada metro del túnel trabajaba en contra del atacante. La vida bajo tierra estaba organizada con una precisión sorprendente. En la ciudad había almacenes ocultos para alimentos, lugares para dormir e incluso un sistema de alcantarillado complejo que llevaba los desechos lejos de las zonas habitadas. Hoy en día los investigadores están seguros de que Nushabad es solo una pequeña parte de una red enorme. Los túneles de Wi pueden extenderse por decenas de kilómetros, conectando diferentes asentamientos y fortalezas de la región entre sí. Al mirar estos oscuros laberintos, uno entiende que bajo los pies de los habitantes de Irán no solo hay historia, sino una verdadera fortaleza subterránea, lista para un largo asedio. Y hoy, en medio de la creciente tensión en la región, estas antiguas tecnologías de supervivencia vuelven a ser inquietantemente relevantes. ¿Cuántas ciudades como estas siguen ocultas bajo las arenas? ¿Y qué secretos guardan en su eterna oscuridad? La explosión de Tunguska ocurrió antes de lo que pensábamos. En el norte de Yakutia, en la zona de la cordillera de Vergoyansk, un grupo de geólogos descubrió una zona panómala donde había decenas de piedras quemadas y árboles derribados en una sola dirección. A primera vista no hay nada inusual. En estos lugares son comunes los incendios y los deslizamientos de tierra, pero el análisis mostró que la carbonización no ocurrió por combustión, sino por un impulso térmico muy potente y de corta duración. En pocos días, el lugar fue apodado la Pequeña Tunguska. La magnitud de la destrucción ahí, por supuesto, no se compara con la caída del famoso objeto de 1908, pero los indicios son sorprendentemente similares. El patrón radial de la taiga fundida, las esferas microscópicas de cuarzo fundido, rastros de metales raros como el iridio y el níquel.
Todo esto es característico de impactos cósmicos. Los investigadores son cautelosos con sus conclusiones. Es posible que sea la huella de un meteorito que se desintegró en la atmósfera y solo la onda de choque llegó hasta la Tierra. O tal vez sea parte de una extensa franja de impactos relacionada con el mismo evento que la explosión de Tunguska. Aún no se ha demostrado una conexión directa, pero hay coincidencias en la composición química. El principal misterio es la antigüedad. Según el análisis de radiocarbono de los árboles y la capa de suelo, la catástrofe no ocurrió a principios del siglo XX, sino aproximadamente 1000 años antes. Eso significa que explosiones del tipo de Tunguska pudieron haber ocurrido en Siberia antes, solo que en ese entonces nadie las documentó. Hoy en día no hay un cráter en el lugar, solo una zona quemada y un bosque que ha crecido encima. Los científicos siguen tomando muestras, pero incluso si la explicación resulta ser sencilla, el hecho permanece. Nuestro planeta recuerda muchos más impactos de los que solemos pensar. Material desconocido de la Luna. Cuando China trajo las primeras muestras de la historia del lado oculto de la Luna, se esperaba ver regolito común, fundido por los impactos de meteoritos. Pero entre los 5000 fragmentos encontraron 7 muestras que desafiaron la visión habitual de los científicos. En ellas había demasiado olivino, un mineral característico de los meteoritos, pero no de las rocas lunares. El análisis químico mostró que estos fragmentos no coinciden en absoluto con ningún tipo conocido de minerales lunares. La comparación de los isótopos de hierro, manganeso, níquel y silicio dio un resultado inesperado. La sustancia es idéntica a los condritos CI, los meteoritos más ricos en agua y más raros del sistema solar. En la Tierra casi no se conservan. Son porosos, frágiles y blandos. No sobreviven al entrar en la atmósfera. En la Luna es diferente. Sin aire y sin desacelerarse, atraviesan a toda velocidad, se funden y se solidifican al instante, conservando su estructura. Estos 7 fragmentos son el primer caso confirmado en la historia en que se encontraron condritos CI en la Luna en su forma original. Y lo más importante, resultó que había muchos más de lo que se esperaba. Según las estimaciones, hasta 1/3 de todos los meteoritos que alguna vez cayeron en la Luna podrían pertenecer a este tipo. Esto ya no es solo una rareza, es una huella de un enorme bombardeo que ocurrió cuando la Tierra y la Luna apenas se estaban formando. Pero lo más interesante es otra cosa. Los condritos CI son el principal candidato para ser los portadores de agua y materia orgánica en el sistema solar primitivo. Y si hay tantos en la Luna, significa que parte de esa historia quedó registrada precisamente ahí, no en la Tierra, donde todo es destruido por la tectónica y la atmósfera, sino en la cara oculta del satélite, que durante miles de millones de años ha servido como una especie de archivo. La ironía es que, mientras discutimos si la Luna es artificial o no, fue precisamente ella la que por primera vez nos dio material que no encaja en los modelos habituales del origen del agua y, posiblemente, de la propia vida. El bronce de los enigmáticos lures. El bronce. Nos dirigimos a las montañas ásperas y de difícil acceso de Zagros. Aquí, durante casi 100 años, se han encontrado objetos que hacen dudar a los científicos de la cronología oficial del desarrollo tecnológico. Este es el famoso bronce del Luristán. Pero detrás de este nombre científico seco se esconde algo realmente aterrador e inexplicable. Imagínate figuras elegantes que parecen personajes sacados de las fantasías y leyendas más oscuras. El símbolo principal de esta cultura es el llamado maestro de los animales. Es una figura humana que sostiene en sus manos a 2 criaturas fantásticas. Lo más extraño es que los rostros de estas criaturas a menudo se funden en rostros humanos y sus extremidades se transforman en serpientes o garras de aves rapaces. Es surrealismo creado 3000 años antes de que esa palabra siquiera existiera en nuestro idioma. El nivel de detalle de estos objetos es simplemente impresionante. Los maestros del Luristán usaban el método de fundición a la cera perdida, que permite transmitir los detalles más pequeños, hasta la expresión de los ojos de estas criaturas míticas. Pero aquí surge el principal misterio. Según la historia oficial, las personas que crearon estas obras maestras eran nómadas. No tenían ciudades permanentes, grandes talleres ni hornos fijos. ¿Cómo pudo un pueblo que estaba en constante movimiento establecer una producción tan compleja y de alta tecnología de artículos de metal? Para fundir bronce se necesitan temperaturas superiores a los 1000 grados y condiciones estables. En la vida nómada en las montañas esto es prácticamente imposible. Algunos investigadores suponen que los Luri poseían hornos móviles secretos, cuyos planos se han perdido para siempre. Otros ven en estas figuras no solo adornos, sino objetos de culto que se usaban para comunicarse con algún otro mundo. Estos artefactos de bronce se encuentran exclusivamente en tumbas. Acompañaban a sus dueños en su último viaje, y cada objeto era único. Aquí no hay producción en masa. Cada figura es individual y lleva consigo algún tipo de código oculto. Al mirar estos cuerpos entrelazados de personas y monstruos,
Es difícil quitarse de la cabeza la idea de que los antiguos habitantes de las montañas Zagros veían el mundo de una manera muy diferente a la nuestra. Vivían rodeados de dioses y demonios, cuyas imágenes plasmaron en metal eterno con una maestría que deja perplejos incluso a los fundidores modernos. Estos hallazgos convierten las montañas de Irán en un gigantesco cementerio de maestros olvidados, cuyos secretos aún están resguardados de manera segura por el frío bronce. Pan con la imagen de Cristo. En Turquía, los arqueólogos encontraron un artefacto rarísimo del cristianismo primitivo, un pan carbonizado con la imagen de Jesucristo, que estuvo bajo tierra durante unos 1200 años. El hallazgo se hizo en la provincia de Karaman, en el sitio arqueológico de Toprak Tepe, donde alguna vez estuvo la ciudad de Arenópolis. El pan está fechado en los siglos VII y VIII de nuestra era, una época en la que la simbología cristiana apenas comenzaba a tomar sus formas definitivas. Es uno de los 5 panes encontrados en la misma capa. Todos se conservaron gracias al proceso de carbonización natural, un calentamiento intenso sin acceso al aire. En uno de ellos se puede ver una débil imagen en relieve de Cristo y la inscripción: con gratitud al bendito Jesús. Los arqueólogos señalan que la imagen no corresponde al tipo tradicional de Pantocrátor conocido en los íconos bizantinos, sino que muestra a Cristo como sembrador, símbolo de fertilidad, trabajo y ciclo de la vida. Otros panes llevan cruces y ornamentos, uno de los cuales recuerda a la cruz de Malta. Los investigadores suponen que esto no es simplemente alimento, sino un tipo especial de pan litúrgico, una prefiguración de la Eucaristía, que se utilizaba durante los servicios religiosos. El análisis químico mostró que en la composición se utilizó trigo finamente molido, mezclado con ceniza y sales, lo que confirma su propósito ritual. El pan no se convirtió en polvo, ni siquiera después de 12 siglos. Es uno de los hallazgos de alimento cristiano para el viaje mejor conservados en la historia. Окаменевшие волны. El rover Curiosity ya lleva 12 años recorriendo el cráter Gale, una enorme cuenca de más de 150 kilómetros de diámetro. Sus cámaras ya se han acostumbrado al polvo, las piedras y el horizonte interminable, pero recientemente en las imágenes aparecieron estructuras extrañas, filas de pequeñas crestas que se extienden en una sola dirección, como olas congeladas. Los científicos debatieron durante mucho tiempo sobre qué eran: huellas del viento, precipitaciones, tectónica. Cuando los datos se compararon con los modelos de procesos sedimentarios terrestres, las dudas desaparecieron. Estos patrones acanalados fueron dejados por el agua por verdaderas olas que se agitaban en la superficie de un lago en reposo. Para su formación no se necesita un océano, basta con una profundidad de 1 o 2 metros y un viento moderado. Así pudo haber sido la atmósfera de Marte en esa época. El agua se movía, formando ondas en el fondo arenoso. Luego se evaporó, pero la huella permaneció durante miles de millones de años. Este hallazgo puede parecer insignificante. Son solo unos pocos metros cuadrados de relieve, pero cambia muchas cosas. Antes se pensaba que los antiguos cuerpos de agua marcianos podían estar ocultos bajo el hielo, como los de la Antártida. Ahora estamos seguros de que, al menos en un lugar, Marte tenía una superficie de agua abierta, donde las olas reflejaban la luz del sol. Curiosity sigue ascendiendo hacia la cima del Monte Sharp, y cada nueva capa de sedimentos revela una nueva página de esta crónica planetaria. La capa con las olas es quizás la última página del tiempo en que Marte aún estaba vivo. El oro de los nazis finalmente fue descubierto. En el verano de 2025 en Polonia, comenzó lo que durante décadas temieron los arqueólogos y soñaron los cazadores de tesoros: excavaciones oficiales del legendario oro del Reich, sin titulares ruidosos y sin mapas sensacionales, simplemente de manera silenciosa y metódica, como si investigaran un viejo asesinato. En las afueras del pueblo de Mykolaiky, en el bosque de Kashubia, los georradares mostraron una anomalía. La profundidad es de más de 10 metros. La forma es excelente, rectangular con reflejos metálicos, y por primera vez en todos estos años, las autoridades polacas otorgaron un permiso oficial para la excavación. El lugar ha estado rodeado de leyendas desde hace mucho tiempo. Según una versión, aquí pasaba la ruta del convoy de Ernst Koch, el ex Gauleiter de Prusia Oriental, quien supuestamente intentó sacar de Königsberg cajas con oro, platino y piedras preciosas. Según otra versión, aquí se encontraba un almacén auxiliar de las SS, donde no llevaban oro, sino documentos, pinturas y reliquias de la iglesia. Los arqueólogos no prometieron tesoros. Ya los primeros centímetros de tierra trajeron cosas extrañas: fragmentos de sellos metálicos, pedazos de cajas, restos de madera marcados con el símbolo BSCH, una abreviatura que en los años 40 significaba Bundeslaghaus, la casa de la moneda del Estado. Oficialmente la prensa cubría la excavación de manera discreta, pero tras bambalinas los adultos se alegraban como niños. Cada metro hacia abajo parecía un paso más cerca de resolver una de las leyendas militares más famosas de Europa.
salían a la luz viejos informes, protocolos de las SS, registros de los guardabosques polacos, sobre camiones alemanes sin faros en abril de 1945, todo se iba armando en una historia que durante mucho tiempo se consideró un cuento, pero cuanto más avanzaban los trabajos, más ese cuento se convertía en un thriller documental. A 7 metros de profundidad, restos de una reja de acero, fragmentos de cerraduras, una capa de betún, como si intentaran sellar un tesoro. Los escáneres mostraron un vacío debajo de eso, y entonces, por primera vez en muchos años, las autoridades locales permitieron a los periodistas mostrar cómo se ve el momento en que la leyenda se encuentra con la realidad. Lo más extraño comenzó después. 3 semanas antes de que terminara la temporada, la zona de excavación fue repentinamente sellada. Solo quedó un pequeño grupo de especialistas y la policía en el lugar, oficialmente por amenaza de derrumbe, extraoficialmente porque encontraron algo metálico, pero no lo que esperaban. A partir de ese momento, los detalles difieren. Algunos hablan de una puerta maciza en ángulo, otros de rastros de un túnel que lleva bajo el antiguo camino de la época del Reich. Los arqueólogos guardan silencio. Los informes no se publican. El Ministerio de Cultura de Polonia solo declaró una cosa: se encontraron elementos de una estructura de ingeniería y objetos que requieren peritaje. Eso es todo. Ni fotos ni comentarios. Es en este tipo de ambiente donde nacen los mitos. Cuando los hechos no vienen acompañados de explicaciones, surge espacio para las conjeturas. Dicen que uno de los investigadores que participó en las excavaciones renunció al día siguiente de que se cerró el sitio. Otros afirman que al laboratorio de Varsovia no llevaron oro, sino un objeto que no debían tocar sin la presencia de militares: el códice que vio el futuro. En el Museo de Dresde hay un rollo maya del siglo XII que durante mucho tiempo se consideró un conjunto de símbolos incomprensibles, hasta que los científicos se dieron cuenta de que era un algoritmo antiguo y preciso para predecir eclipses solares. Los mayas tomaban un ciclo de 45 meses lunares y marcaban en él 38 lunas nuevas donde el sol podía desaparecer. Pero la genialidad estaba en otra cosa. Ellos reiniciaban regularmente el calendario a los 223 y a los 358 meses, evitando que el error se acumulara. Así, la tabla se mantenía precisa durante siglos. Los astrofísicos modernos verificaron el modelo, compararon el códice con 145 eclipses reales que los mayas presenciaron. Todo coincidió. Además, este método se puede usar incluso hoy en día, simplemente continuando sus cálculos. Para los mayas, el eclipse era una señal de los dioses, pero los cálculos en sí eran pura matemática, construidos sin telescopios ni instrumentos, solo observación y memoria. Y ahora se vuelve evidente. El Códice de Dresde no es una reliquia antigua, sino una prueba de que el ser humano buscaba salvarse, especialmente el concepto de ritmo y del universo, incluso sin tecnología. La Atlántida argelina, la parte submarina de Tipasa, hoy se estudia con la misma seriedad que las ruinas en la costa. Los buzos arqueólogos marinos registran ánforas, cisternas y nichos de almacenamiento. Y lo principal, el muelle tallado en la roca que parece una obra de ingeniería y no una forma aleatoria del relieve. Estos fragmentos forman el panorama de un puerto que funcionó al menos desde el siglo IV a.C. hasta el siglo III d.C. Además, el perfil de los hallazgos apunta a un comercio regular, no a descartes ocasionales en el mar. La UNESCO insiste en ampliar la protección de la zona acuática, porque el oleaje erosiona rápidamente la capa cultural, y sin estatus, el sitio es vulnerable al buceo intensivo. Y entonces perderemos incluso lo que ya hemos logrado ver. El equipo recupera los artefactos que se detectaron en primavera y recorre los contornos oscuros de la estructura con el nuevo equipo. Pero la respuesta final solo la darán una serie de inmersiones y el análisis de los sedimentos. ¿Estamos ante una ciudad sumergida que fue llevada por el agua? ¿O es el nivel inferior de un antiguo puerto que se hundió gradualmente bajo las olas? Lo que me atrae aquí no es la palabra Atlántida, sino la oportunidad de observar el funcionamiento de un puerto real, activo durante 3 épocas: la fenicia, la romana y la bizantina. Si logramos registrar la disposición de los muelles y las cisternas, finalmente entenderemos cómo era exactamente el enclave costero, del que las fuentes guardan silencio y que el mar aún conserva. Las arterias secretas de Irán. Si la ciudad subterránea de Nushabad era un lugar para salvar vidas, la siguiente red de ingeniería se convirtió en la principal condición para la existencia de toda una civilización. Estamos acostumbrados a pensar que el principal valor de Irán es el petróleo, pero durante 3000 años el recurso más valioso aquí fue el agua dulce común y corriente. Para obtenerla en las condiciones del desierto abrasado por el sol, los antiguos persas crearon un sistema cuya magnitud la ciencia moderna aún no puede comprender. Estamos hablando de los qanats, grandiosos acueductos subterráneos que convirtieron las arenas muertas en oasis florecientes. Imagínate la magnitud de esta locura. La longitud total de todos los qanats en el territorio de Irán es de unos increíbles 300.000 kilómetros. Para que entiendas el nivel de este logro,
Esa distancia es suficiente para rodear la Tierra casi 8 veces por el ecuador. Es el sistema hidráulico más largo y complejo jamás creado por el ser humano sin el uso de maquinaria. Pero lo más sorprendente no está en la longitud, sino en la precisión de los cálculos. Los ingenieros antiguos, armados solo con niveles primitivos y cuerdas, excavaban túneles a decenas de metros de profundidad con una pendiente de apenas 1 o 2 milímetros por metro de recorrido. Era un trabajo de precisión extrema. Si la pendiente era demasiado pronunciada, el agua erosionaba rápidamente la roca y colapsaba el túnel. Si era demasiado suave, simplemente se estancaba y se llenaba de sedimentos. El secreto de la durabilidad del Qanat es que el agua fluye profundamente bajo tierra en completa oscuridad. Esto elimina por completo la evaporación incluso en el calor más extremo de 50 grados, cuando en la superficie todo ser vivo se seca en cuestión de horas. La construcción de un canal de este tipo tomaba décadas y requería el trabajo de generaciones enteras. Los especialistas, llamados Muqani, tenían la profesión más peligrosa del mundo antiguo. El trabajador descendía por un estrecho pozo vertical a una profundidad de hasta 300 metros. Esa es la altura de un rascacielos moderno. Allí, en la estrechez y bajo la amenaza constante de derrumbes, abría camino en la roca manualmente, guiándose solo por el sonido y el movimiento del aire. El Qanat en la ciudad de Ghanabad, construido hace 2500 años, todavía se considera la cima de este arte. Su pozo principal desciende a una profundidad comparable con la Torre Eiffel y todavía sigue suministrando agua purísima a unas 40.000 personas. En términos militares, estas arterias subterráneas eran la principal ventaja de Irán. Mientras los ejércitos enemigos morían de sed bajo los muros de las ciudades, los defensores de la fortaleza disfrutaban de inagotables reservas de agua helada de montaña, ocultas en lo profundo de la tierra. Sitiar ciudades así no tenía sentido. El agua era inaccesible para el enemigo. No se podía envenenar ni bloquear sin bajar al subsuelo. Hoy en día, estos antiguos pasillos están llenos de nuevos rumores. Muchas instalaciones militares modernas de Irán y almacenes secretos de misiles balísticos se construyen utilizando los mismos principios y, según algunos investigadores, incluso se integran en las antiguas ramas de los Qanats. Esto convierte las entrañas del país en un laberinto interminable donde la antigua sed de vida se une con las tecnologías modernas de la guerra. Vemos estos pozos en el desierto y solo percibimos agujeros en la arena, pero debajo de ellos late el corazón de una civilización que no se ha detenido en 3000 años. Los enigmáticos Idbaraki. Las leyendas túrquicas recuerdan a un pueblo con cuerpo humano y cabeza de perro, los Idbaraki. En los relatos de Oghuz Khan, se les ubica en los confines noroeste hacia Siberia. Su nombre se compone de Id, que significa perro, y Barak, una raza de pelo largo. La descripción es constante: piel oscura, pelaje moteado, cráneo de perro. Oghuz Khan una vez se retiró ante ellos, se fue al exilio y después regresó y los venció. Las tierras conquistadas las entregó a su hijo Kipchak, antepasado de los kipchakos. El propio nombre Kipchak se relacionaba con la leyenda de haber nacido dentro de un árbol hueco. Para entender por qué los hombres con cabeza de perro aparecieron en estas historias, hay que recordar el papel de los perros entre los primeros turcos. El perro era un ayudante y guía, no una criatura maligna. En el ciclo de 12 años existe el año del perro. En los rituales chamánicos se imitaban sus comportamientos. En los mitos, el perro Barak lleva al chamán hacia arriba y en las historias altaicas, el perro protege a los primeros humanos de Erlik. Es decir, tener un perro propio es una protección y un vínculo con los espíritus. En este contexto, los Idbaraki representan a los extraños. Tienen las mismas características de perro, pero ya no son protectores, sino una frontera y una amenaza. Este recurso es comprensible. Él marca el límite de nuestro mundo y nos recuerda las reglas de comportamiento en tierra ajena. Se encuentran paralelismos también entre los vecinos, los cinocéfalos griegos, los guardianes caninos de la India, las crónicas europeas sobre las tribus del norte. El esquema es siempre el mismo. Un rostro inusual es una señal de distancia. Se puede debatir si la base fue una impresión real, máscaras, tocados totémicos o vecinos lejanos con una apariencia inusual. Pero para la tradición, eso no es necesario. En las leyendas, a los que estaban del otro lado se les llamaba Idbarakami. Así marcaban la frontera de su mundo. Antibióticos del antiguo Egipto. Los arqueólogos han determinado que los antiguos egipcios usaban antibióticos miles de años antes de que la ciencia los conociera. El estudio de las momias mostró un alto contenido de tetraciclina, una sustancia que fue descubierta oficialmente hasta 1948. Se encontraron rastros de esta sustancia en los tejidos óseos y en la dentina de los dientes, lo que indica un consumo regular de este compuesto en vida. El descubrimiento ocurrió por casualidad. Los estudiantes de arqueología decidieron recrear una antigua receta de cerveza egipcia, siguiendo los registros y las ilustraciones encontradas. Durante el análisis químico de las muestras, se descubrió que durante el proceso de fermentación se forma tetraciclina. Esto se explica por la presencia de microorganismos del género Streptomyces,
en el mosto capaces de sintetizar sustancias antibióticas. Los resultados confirmaron que los habitantes del antiguo Egipto no solo dominaban la tecnología de la fermentación, sino que probablemente también comprendían su efecto curativo. Las altas concentraciones de antibiótico en las momias indican que la cerveza no se utilizaba solo como bebida, sino como un medio de prevención y tratamiento de infecciones. A finales de agosto, un habitante de Panamá que se presentó como King subió un video a la red, el cual se volvió viral de inmediato. En las imágenes se ve una pequeña piedra sobre la tierra quemada. De las grietas sale algo oscuro y brillante, parecido a tentáculos. Al tocarlos quemaban las hojas, y la piedra misma parecía respirar, emitiendo vapor. King afirma que la encontró en un cráter después de un destello en el cielo nocturno. En los primeros días esto parecía ciencia ficción, pero luego King mostró que el objeto crece, especialmente bajo la luz. Lo guardaba en casa y después en una caja fuerte porque por la noche está más tranquilo, entonces duerme. Afirmaba que envió muestras a sus amigos para su análisis, pero los resultados nunca se publicaron. Los científicos no se apresuraron a comentar. En las redes sociales discutían desde un organismo extraterrestre hasta el simple hongo Anthurus archeri, conocido como los dedos del diablo. Realmente crece de la tierra, esparce un olor desagradable y en la oscuridad se ve casi igual. Pero aquí muchas cosas no coincidían. La forma es diferente, la estructura es metálica, el resplandor no es característico ni de las plantas ni de los hongos. King continuó grabando. En el último video, el objeto ya está completamente cubierto de formaciones, como si la piedra se hubiera convertido en una masa viva. Desde entonces, la cuenta fue eliminada, y los videos solo quedaron en copias y espejos. La historia, por supuesto, podría resultar ser falsa, pero la rapidez con la que historias así alcanzan millones de vistas dice otra cosa. La humanidad necesita un milagro, no porque sea real, sino porque devuelve la sensación de que el cosmos puede irrumpir en nuestra vida cotidiana en cualquier momento. Cosmograma Maya. En el sur de México, en el estado de Tabasco, los arqueólogos investigaron el sitio Aguada Fénix, una enorme estructura de tierra oculta bajo el bosque. En las imágenes satelitales casi no se puede ver, pero el LIDAR, un escaneo láser capaz de eliminar la vegetación, mostró los contornos claros de una plataforma de casi 1,5 kilómetros de largo. Esta construcción resultó ser más antigua que todos los centros mayas conocidos, aproximadamente en el año 1000 antes de nuestra era, es decir, 1000 años antes de que aparecieran sus famosas pirámides y ciudades. Alrededor de la plataforma se encontraron restos de canales, diques y caminos rectos, orientados estrictamente según los puntos cardinales. Todo esto parece un complejo cuidadosamente planeado, construido sin piedra, solo de tierra y arcilla. Los científicos llaman a Aguado Fénix un cosmograma. Esto no es un templo ni una ciudad, sino más bien un espacio simbólico, un modelo del mundo encarnado en el paisaje. Aquí, según los hallazgos, se llevaban a cabo reuniones masivas, rituales y banquetes. Pero no hay rastros de reyes, palacios ni esculturas. Parece que todo esto fue construido no bajo el mando de un gobernante, sino en conjunto, por comunidades sin una autoridad central. Este descubrimiento fue inesperado para los arqueólogos. Antes se creía que las construcciones monumentales mayas aparecieron solo después de la formación de ciudades complejas y una élite. Aguado Fénix muestra lo contrario. Las grandes construcciones pudieron surgir antes que los estados, como resultado de esfuerzos colectivos. Hoy en día, el lugar sigue siendo estudiado. Para los habitantes de la región, se convierte en un motivo de orgullo y para los arqueólogos, en un recordatorio de que la historia no siempre avanza en línea recta. A veces las personas crean no por poder, sino por una idea. 18 kilómetros de vacío. Si los hallazgos anteriores eran objetos puntuales, este descubrimiento hizo que los científicos reconsideraran los límites de lo posible. En el norte de Jorasán se encuentra Shahr Belkheis, la segunda ciudad de adobe más grande de Irán, después de la legendaria fortaleza de Bam. Pero lo más aterrador de este lugar no es lo que está en la superficie, sino lo que se descubrió literalmente en el sótano. Durante unos trabajos viales programados, la maquinaria pesada de repente comenzó a hundirse en el suelo. El adobe, que había sido monolítico durante siglos, se desmoronó, dejando al descubierto la entrada a una gigantesca red de pasillos. Cuando los primeros investigadores llegaron al lugar, no podían creer lo que veían. Ante ellos se extendía un laberinto cuya longitud total, según estimaciones preliminares, es de unos increíbles 18 kilómetros. Para que se den una idea de la magnitud, esta distancia es comparable con la longitud de varias líneas de metro en una gran metrópoli. No se trata solo de pasadizos estrechos para una sola persona, es toda una red de transporte de la antigüedad. La altura de los techos en algunas galerías alcanza los 3 metros y el ancho permite que un grupo entero se desplace libremente. Aquí se han encontrado salas de descanso, almacenes de provisiones, talleres e incluso complejos sistemas de drenaje. Pero la pregunta principal es, ¿para qué construir 18 kilómetros de vacío en una región donde cada metro cúbico de tierra excavada
requiere un esfuerzo colosal. Los arqueólogos datan las principales construcciones en la época de los Ilyaníes, pero la estructura de los túneles sugiere capas de historia mucho más antiguas. Estos pasillos conectan la ciudadela de Shari Belkis con asentamientos y almacenes lejanos. Era una logística invisible. Mientras en la superficie hervía el comercio o se libraban batallas, bajo tierra se movían caravanas con oro, armas y altos funcionarios del Estado. La astucia ingenieril de este lugar radica en el material. La arcilla, combinada con aditivos orgánicos especiales bajo tierra, con el tiempo se convierte en una estructura cuya resistencia no es inferior al concreto moderno. Al mismo tiempo, en el interior se mantiene un microclima ideal, fresco en verano y cálido en invierno. Pero lo que más preocupa a los investigadores modernos es lo perfectamente que esta antigua red encaja en el mapa actual de la región. Existe la teoría de que parte de estos túneles todavía se utiliza con fines militares. En las condiciones de los conflictos modernos en Medio Oriente, tales vías de comunicación gratuitas y confiables a decenas de metros de profundidad son un recurso invaluable. Shajra Belkis demuestra claramente que Irán no es solo un país en el mapa. Es una fortaleza de múltiples capas, donde debajo de cada edificio antiguo puede esconderse un camino que lleva al otro extremo de la provincia. 18 kilómetros de vacío es solo lo que se ha podido medir oficialmente. Nadie sabe cuántas de esas vías principales aún esperan su momento en completo silencio. Cubos de uranio de Haigerloch. Haigerloch es una pequeña ciudad en el suroeste de Alemania, justo debajo de la iglesia, en una cámara excavada en la roca. Entre 1944 y 1945 se intentó poner en marcha un reactor nuclear. No una bomba, sino precisamente una instalación para que mantuviera la reacción por sí misma y funcionara durante horas. El equipo de Werner Heisenberg colgaba en el tanque cientos de lingotes de uranio fundido, esos mismos cubos, en cables de acero. Abajo, agua pesada como moderador. Alrededor, una capa protectora, cables, instrumentos. El sentido del esquema es simple. Los neutrones ralentizados impactan el uranio con mayor frecuencia. La cadena debe mantenerse sin trucos externos. Si esto funciona, la instalación se considera puesta en marcha. ¿Qué salió mal? Siempre faltaba material. El uranio llegaba en lotes de diferente calidad. Había poca agua pesada y la propia cámara era estrecha. No se puede expandir la rejilla de cubos como uno quisiera. Los ingenieros cambiaban la distancia entre los soportes, reubicaban los racimos, añadían filas. La instalación se negaba a funcionar. En el papel casi funcionaba, pero en la práctica no. En abril de 1945, aquí llegó el grupo científico aliado ALSAS. Abrieron la cámara, vaciaron el tanque, cortaron los soportes. El uranio, la documentación y parte del equipo se llevaron como trofeo. Lo principal fue a Estados Unidos. El resto se repartió entre centros científicos. Y desde ese momento, los cubos comenzaron una vida aparte. De vez en cuando surgen historias. Se encontró otro más. En el sótano de una universidad, en el laboratorio de física, en un museo. Se reconocen fácilmente. En el borde hay una marca de una anilla. La superficie está oscurecida con una capa de óxido. En las subastas aparecen cubos de Haigerloch sin un origen claro. De ahí vienen las leyendas. Que los hundieron durante la evacuación, que los enterraron en el bosque, que se los llevaron en los bolsillos. La documentación en papel de muchas muestras realmente se han perdido. Por eso los rumores viven más tiempo que los hechos. Según la versión más candente de los conspiracionistas, los cubos de uranio de Haigerloch supuestamente se usaban no solo en la rejilla suspendida del reactor, sino también en el armazón del proyecto Diglock. Dicen que el metal pesado se usaba como elementos de blindaje o como piezas dentro de la máquina en forma de campana bajo silesia. Solo hay que sumarle a Haigerloch el círculo de concreto de Ludwikovice, el Xerum 525 violeta y el apellido Kammler. Y la versión está lista. Debajo de la iglesia fundían piezas de uranio para la campana, que supuestamente debía anular la gravedad, pero cuando te dejas llevar por las emociones, no queda nada. No hay planos, no hay actas de entrega de materiales para la campana, no hay fotos de ensamblajes a los que estos cubos se ajusten de alguna manera. Las muestras conservadas de Haigerloch tienen un propósito claro en una instalación nuclear común. Su geometría y las marcas de suspensión indican una rejilla de reactor, no una máquina del tiempo. Por eso, la versión de que los cubos son piezas de la campana sigue siendo una leyenda sin pruebas. Al igual que la propia campana, que probablemente solo existe en relatos. Una torre de piedra. En Cerdeña, en Barumini, se alza una extraña construcción. Una torre de 3 pisos hecha de enormes bloques de piedra. Sin cemento, sin arcos, sin metal. Todo se sostiene por el peso y la precisión. Esto es Su Nuraxi. El corazón de la antigua cultura nurágica que vivió aquí hace más de 3000 años, la torre está rodeada por un anillo de torres más pequeñas, unidas por muros, y dentro un pozo tallado directamente en la roca. Su profundidad es de 15 metros y todavía hay agua ahí. Los científicos creen que los nuragas servían al mismo tiempo como fortaleza, símbolo de poder y posible lugar de rituales.
La particularidad de Sunuraxi es que se ha conservado casi por completo. Se puede subir por la escalera, caminar por los pasillos internos y ver cómo construían las personas de la Edad de Bronce. Cada losa pesa varias toneladas, pero están colocadas con tanta precisión que no se puede meter ni la hoja de un cuchillo entre ellas. Las excavaciones demostraron que este lugar se utilizó durante siglos. Primero como fortificación, luego como asentamiento, después como almacén e incluso como lugar de entierros. En el siglo XX, el arqueólogo Giovanni Liliu excavó el complejo y demostró que no era solo una torre aislada, sino toda una ciudad de piedra. Los nuragas recordaban que la Europa de la Edad de Bronce no era oscura. Aquí sabían diseñar, construir y crear monumentos que duran milenios. El resplandor sobre el volcán. Cuando vives al pie de un volcán activo, es difícil sorprenderte. Las fuentes de lava, el humo, el temblor de la tierra, todo eso es parte del ritmo habitual. Pero lo que presenciaron los testigos en uno de los volcanes activos de Centroamérica no encaja de ninguna manera en ese ritmo. En el cielo nocturno apareció un anillo brillante y luminoso, uniforme, cerrado, como si hubiera sido dibujado con un compás. Se quedó suspendido justo sobre el cráter, sin cambiar de altura, sin desplazarse ni desintegrarse. Para cualquiera que haya visto cómo se comporta el humo y la niebla en los volcanes, esto ya es algo extraño. El aire caliente siempre asciende, y cualquier nube debería haberse disipado en segundos. Pero el objeto mantenía su forma como si algo lo sostuviera desde adentro. Brillaba con una luz blanca suave, como si reflejara algo externo. Pero ni la luna ni las ciudades en esa dirección podían dar un resplandor tan uniforme. En el video se ve que el anillo parece girar, no alrededor de su propio eje, sino como una estructura sólida, reaccionando al movimiento de la cámara. Y esto ya no se parece ni al humo, ni a la ceniza, ni a algún fenómeno atmosférico raro. Los geólogos locales revisaron el equipo. Los sensores no registraron destellos eléctricos, impulsos magnéticos ni emisiones de gas que pudieran crear efectos similares. Pero al mismo tiempo, unos minutos antes de la aparición del objeto, el volcán, por alguna razón, redujo su actividad. El flujo de calor disminuyó. Las vibraciones sísmicas se estabilizaron, como si algo hubiera calmado el sistema. Estos casos se registran de vez en cuando en todo el mundo, pero con mayor frecuencia sobre volcanes, cráteres y fallas. La mayoría de estos lugares son nodos energéticos naturales del planeta, puntos calientes donde ascienden gases, radiación y electricidad. Y fuera lo que fuera, sobre el volcán se comportaba como si estuviera estudiando el funcionamiento del propio corazón de la Tierra. No hay una conclusión oficial definitiva, los meteorólogos dijeron que era una nube anómala. Это не облако. Contrabando espacial. En cualquier época hay deseos secretos, incluso para aquellos que viajan más allá de la Tierra. El espacio es un lugar donde todo está calculado hasta el último gramo, pero es precisamente ahí donde la persona recuerda más seguido que no es solo parte de una misión, sino un ser vivo que necesita sentir el hogar. Primavera de 1965. Misión Gemini 3. Dos astronautas, Gus Grissom y John Young, realizan la primera prueba piloto de la nueva cápsula. Todo va según lo planeado, hasta que Young saca de su bolsillo un sándwich de carne en conserva, uno real de una cafetería cerca del cosmódromo. Grissom se ríe, le da una mordida y entonces comienza el caos. Migajas de carne y pan vuelan por el compartimiento, flotan en el aire y se pegan a los instrumentos. En la ingravidez, incluso una migaja es un proyectil peligroso que puede causar un cortocircuito en la electrónica. El sándwich es retirado de inmediato, pero el escándalo en la Tierra igual estalla. La historia llega al Congreso y se convierte en el primer caso de contrabando espacial en el mundo. Pero si los estadounidenses se arriesgaron por una broma, los cosmonautas soviéticos lo hicieron parte de una tradición. A bordo aparecían en secreto frascos con coñac, latas de pepinillos en vinagre, juegos para brindar escondidos en revistas de a bordo falsas. Ingenieros, médicos y técnicos, todos lo sabían, pero guardaban silencio. Después de salidas complejas al espacio exterior, cuando el cuerpo vibraba de cansancio, un solo trago de algo familiar devolvía el equilibrio. Cuando ves las imágenes de archivo, entiendes. Este hábito no se trata de romper la disciplina, se trata de humanidad. Allí, donde todo es bueno, estéril y peligroso, la persona busca algo que le recuerde la vida. Un pequeño frasco de pepinillos en la ingravidez dice más sobre nosotros que cualquier discurso sobre el progreso. Podemos conquistar planetas, pero aún así, no nos alejamos mucho de nuestra cocina. Артефакт из Нового Орлеана. En Estados Unidos, en la ciudad de Nueva Orleans, una pareja encontró por casualidad en el patio de su casa una losa de mármol con una inscripción en latín. Al principio la tomaron por un elemento decorativo, pero el texto en la piedra despertó el interés de los científicos. La investigación mostró que la losa era una lápida funeraria de la antigua Roma de unos 1900 años de antigüedad. En ella está grabado el nombre de Sexto Cangenio Vero,
un marinero de la flota imperial que murió a los 42 años. El artefacto se consideraba perdido desde el inicio de la Segunda Guerra Mundial. El último registro sobre él databa de 1939. En ese entonces, la piedra se encontraba en el Museo Nacional de Arqueología de Civitavecchia, que más tarde fue destruido durante los bombardeos aliados. Después de la guerra, se perdió el rastro de la lápida. Se supone que la piedra fue sacada de Italia por militares estadounidenses y que más tarde terminó en propiedad privada, siendo utilizada como adorno de jardín. La autenticidad del hallazgo fue confirmada por especialistas de la Universidad de Tulane y la profesora Susana Luznia. La inscripción coincidía con los registros del Catálogo de Inscripciones Latinas de 1910. La mención de un barco nombrado en honor a Asclepio, el dios de la medicina, permitió establecer que Ver sirvió en la marina durante la época de esplendor del Imperio Romano. Actualmente la lápida está bajo la custodia del FBI. Se están llevando a cabo negociaciones entre las autoridades estadounidenses e italianas para devolver el artefacto a su país de origen. Los representantes de la UNESCO declararon que este caso será un ejemplo de la exitosa devolución de bienes culturales exportados ilegalmente. Artefactos de Kunshan. La civilización Kunshan es una de las culturas más enigmáticas del antiguo Egipto, que existió hace aproximadamente 67.000 años. Dejó tras de sí extraños artefactos de jade que representan humanoides con cabezas en forma de gota y ojos enormes. Algunas de las figurillas recuerdan a criaturas montadas en motos acuáticas o incluso en aparatos voladores. Estas imágenes no encajan en la idea habitual que tenemos de las culturas antiguas y nos hacen preguntarnos a quién o qué intentaban retratar los artesanos de Hongshan. A esta misma cultura también se le atribuyen las cuevas únicas de Huangshan, descubiertas en 1999. Estas cuevas hechas por el hombre impresionan por su tamaño y complejidad. En su interior se pueden ver piscinas, puentes sobre ríos, escaleras y pasadizos. La superficie de la cueva más grande es de 12.600 metros cuadrados, pero el verdadero misterio son las huellas que quedaron en las paredes. Se parecen a los mecanismos modernos para excavar túneles, aunque se cree que tecnologías de ese nivel no podían existir hace miles de años. Además, sigue siendo un misterio a dónde desaparecieron los enormes volúmenes de roca extraída. Los científicos aún no han encontrado rastros de su uso. Algunos investigadores suponen que las cuevas y los artefactos de jade son evidencia de contacto con una civilización más avanzada, posiblemente de origen extraterrestre. Las momias salinas de Changi. Si los túneles y las cuerdas nos muestran la grandeza del pensamiento ingenieril, el siguiente hallazgo revela un lado aterrador e increíblemente detallado de la vida en las profundidades de Irán. En la provincia de Zanjan, en la mina de sal de Cherabad, el tiempo literalmente se detuvo hace miles de años. Aquí, los arqueólogos descubrieron lo que a primera vista parece una escena de crimen, pero en realidad es un fenómeno natural único. Son las momias salinas o los hombres de sal de Zanjan. Todo comenzó en 1993, cuando los trabajadores de la mina encontraron fragmentos de un cuerpo humano, pero no eran huesos comunes. La sal, que tiene potentes propiedades conservantes, momificó completamente los restos, preservando los tejidos blandos, la piel, el cabello e incluso los órganos internos en perfecto estado. El primer hallazgo sorprendió a los científicos. Era la cabeza de un hombre con largo cabello blanco y barba, en cuya oreja aún brillaba un pendiente de oro. Cerca de él estaban sus botas de cuero y un cuchillo de hierro. Las investigaciones demostraron que este hombre vivió hace más de 1700 años en la época de los sasánidas. Hasta la fecha ya se han encontrado 6 de estas momias, y cada una de ellas es un instante congelado de una tragedia. Las minas de sal de Cherabad fueron un lugar de trabajo extremadamente duro durante siglos. La mayoría de estas personas murieron al instante debido al colapso de la mina. La sal cubrió sus cuerpos, extrajo toda la humedad y creó un capullo hermético que los protegió de las bacterias y la descomposición. La momia más joven es una adolescente de aproximadamente 16 años. Gracias a la conservación excepcional, los científicos pudieron reconstruir su dieta, encontrar rastros de parásitos en sus intestinos e incluso determinar su grupo sanguíneo. Para nosotros, estos hallazgos son importantes no solo como material biológico, sino que también representan una mirada directa al pasado. En las momias se conservaron ropas hechas de algodón y lana, teñidas con pigmentos naturales que no se han desvanecido en miles de años. Los complejos patrones en las telas y la calidad del calzado de cuero indican que el Irán antiguo tenía un nivel altísimo de producción textil y de cuero. Un pendiente de oro y telas costosas en uno de los fallecidos indican que en las minas no solo trabajaban esclavos, sino también personas de alto estatus social, posiblemente supervisores o propietarios de las minas. Estos cuerpos son un recordatorio vivo del precio que la gente pagaba por las riquezas ocultas en las montañas de Irán. Las minas de sal de Cherabad aún esconden decenas de pasillos inexplorados. ¿Quién sabe cuántos más testigos de la historia, congelados en el tiempo, esconde este lugar?
convirtiendo el mundo subterráneo de la región en una cápsula gigante del tiempo, donde la línea entre la vida y la muerte se borra en un instante bajo el peso de la roca derrumbada. Un bloque de la era glacial. 31-летний Brendan Dudas, de Indianápolis, decidió quitar una piedra que le impedía cortar el pasto cerca de su casa. Empezó a cavar y se dio cuenta de que la piedrita no terminaba. Sacaba la tierra en cubetas y grabó el proceso en TikTok. El video se hizo viral y obtuvo más de 9 millones de vistas. Los consejos de llama a una grúa resultaron ser acertados. Solo con la grúa quedó claro que era una roca que pesaba más de 10.3 toneladas. Según la estimación del propio Dudas, su antigüedad podría ser de 10 a 15.000 años de la época de la última glaciación. Él dejó la roca y la convirtió en el centro del patio. La rodeó con piedras más pequeñas, agregó mantillo y tierra y plantó vegetación local. Dice que quiere ponerle iluminación. De esta manera, la enorme roca de la era glacial se convirtió en una atracción local. En una entrevista con People, confesó que trabajar con la roca lo obligó a renovar todo el terreno. Y según los vecinos, esto motivó a otros a arreglar sus propios jardines. Desde el punto de vista geológico, todo es sencillo. Un glaciar trajo la piedra hace mucho tiempo, y la tierra la fue cubriendo poco a poco durante muchos años. Desde el punto de vista humano, es un caso raro en el que un problema se convierte en una oportunidad para poner orden y dejar huella. El oro de Darío. Durante las excavaciones en Persépolis, los trabajadores encontraron una caja de piedra enterrada bajo los cimientos del palacio Apadana. Dentro había 2 láminas delgadas, una de oro y otra de plata. Las colocaron ahí durante la construcción, hace aproximadamente 2500 años, en la época de Darío el Grande. En ambas láminas hay inscripciones cuneiformes en 3 idiomas diferentes. Para Darío era importante que el texto pudiera ser entendido en diferentes partes de su enorme imperio. Enumera las tierras, enfatiza su poder y agradece a Ahura Mazda. No es un objeto decorativo ni parte de un ritual. Es una declaración de quién construyó aquí, a quién pertenecía el territorio y bajo qué dios estaba el palacio. Las placas se conservaron como si acabaran de salir del taller. El metal no está agrietado y las inscripciones se pueden leer sin esfuerzo. Las escondieron especialmente en los cimientos, no como un secreto, sino como una señal para las futuras generaciones, por si alguien alguna vez mira debajo de la piedra. Mineral de fuego. En el extremo oriental de los valles marineris de Marte, la sonda detectó un brillo extraño, como si el polvo estuviera cubierto por un esmalte finísimo. Cuando el análisis espectral confirmó la presencia de hidroxisulfato de hierro, los científicos se quedaron en silencio. Este mineral no pudo aparecer simplemente así. Para su formación se requieren 3 condiciones: agua, oxígeno y calor por encima de los 100 grados. Eso significa que cuando apareció, Marte aún estaba vivo, respiraba y hervía. El lugar del hallazgo es la región de Aram Chaos, donde el relieve parece haber sido mezclado por una enorme barrena. Aquí, en algún momento, había capas de hielo subterráneo, y luego algo las calentó hasta el punto de explosión. El hielo se derritió, el agua salió a la superficie y se formó un lago en el cráter, que existió hasta que se evaporó, dejando tras de sí sales y este misterioso mineral. En la Tierra casi no se encuentra, es demasiado húmedo, se descompone muy rápido. El desierto marciano se convirtió en el horno perfecto, donde los minerales se cocieron como cerámica. Es posible que los últimos brotes de vulcanismo o los movimientos de aguas subterráneas calientes hayan creado las condiciones en las que el agua y el fuego se encontraron en el límite de la vida. La temperatura a la que se forma este mineral habla por sí sola. Marte estuvo caliente mucho más tiempo de lo que se pensaba. No un mundo extinto, sino uno que aún ardía por dentro. El hidroxisulfato de hierro no es solo una rareza química, sino una prueba directa de que bajo la superficie se mantuvieron durante mucho tiempo flujos de calor y humedad. Y si alguna vez existió agua líquida en las profundidades, entonces también pudo haberse conservado vida microscópica ahí. Vida dentro de un volcán. Si los lugares anteriores fueron creados exclusivamente para la guerra o el abastecimiento, este lugar demuestra que bajo tierra en Irán no solo se puede sobrevivir, sino vivir plenamente durante siglos. Nos dirigimos al pie del volcán Sahand, a la aldea única de Kandovan. Desde lejos, este lugar parece un hormiguero gigante o un escenario de una película de ciencia ficción. Aquí la gente no construyó casas de ladrillo, literalmente excavaron sus viviendas dentro de la lava solidificada. Estas inusuales formaciones rocosas en forma de cono se llaman coranes. Se formaron hace millones de años después de una poderosa erupción, cuando los flujos de masa incandescente se mezclaron con ceniza y lodo. Con el tiempo, el viento y el agua transformaron estos bloques en picos afilados de la altura de un edificio de 5 pisos. Pero lo más interesante comenzó hace unos 700 años. Las leyendas dicen que los primeros habitantes llegaron aquí huyendo del avance del ejército mongol. Descubrieron que la toba volcánica es lo suficientemente blanda para trabajarla,
pero al entrar en contacto con el aire se vuelve tan dura como el granito. Dentro de cada uno de estos conos de piedra se esconde un departamento completo de varios niveles. Normalmente el primer piso se usa como corral para el ganado, el segundo y el tercero como habitaciones, y en la parte más alta se encuentran los almacenes. El grosor de las paredes llega a los 3 metros. Esto crea un efecto único de termo, cuando afuera sopla un viento helado y la temperatura baja hasta los 20 grados bajo cero. Adentro se mantiene un calor agradable. En verano, cuando el sol literalmente derrite las piedras, en estas cuevas reina una frescura revitalizante. La ingeniería de Kandaban impresiona por su sencillez y eficacia. Cada ventana y cada nicho están tallados de manera que aprovechan al máximo la luz solar durante el día. Dentro de las rocas se han tallado escaleras que conectan los pisos, y las paredes están pulidas hasta quedar lisas. Lo más sorprendente es que Kandaban no es un museo muerto. Aquí todavía vive gente. Hoy en día, dentro de estas antiguas cuevas, se pueden ver televisores modernos, refrigeradores e incluso internet de alta velocidad. Los habitantes adaptaron la antigua tecnología a las necesidades del siglo XXI, creando posiblemente la vivienda más ecológica y protegida del planeta. Kandaban muestra claramente una característica importante de la cultura iraní: la habilidad de utilizar las particularidades del paisaje para protegerse y vivir. Es una prueba viva de que el ser humano es capaz de convertir incluso las duras rocas volcánicas en un hogar acogedor que no puede ser destruido ni por el tiempo ni por las guerras. Vallas de piedra. En el desierto del suroeste de Estados Unidos se encontraron extrañas piedras redondeadas, como si fueran vallas de piedra esparcidas sobre la arena. Al principio se pensó que eran fragmentos de roca erosionados, hasta que se descubrió que estructuras similares aparecen en las leyendas del pueblo Hopi sobre semillas celestiales. Y existen formaciones similares en Marte. La forma es perfectamente esférica o alargada. La superficie es lisa, como si estuviera pulida. Los geólogos las llaman concreciones, pero normalmente esas piedras se forman en capas, presionadas por las rocas. Aquí, en cambio, estaban esparcidas libremente, como si alguien las hubiera sacado de una bolsa. Lo más extraño es su composición química. Dentro hay capas de hierro que se parecen mucho a los arándanos marcianos, esferas encontradas en grupos exactamente iguales en Marte por el rover Opportunity. La composición de elementos es casi idéntica. Los Hopi llaman a estas vallas huellas de los maestros que vinieron de la estrella roja. La versión científica es más simple. Es una forma rara de mineralización, resultado de una larga exposición al viento. Pero entonces no está claro por qué las estructuras en diferentes países son iguales, y por qué algunas de las vallas parecen quemadas por altas temperaturas que nunca han existido en estos lugares. Para los arqueólogos, esto es un rompecabezas. El artefacto es un mineral o una huella de eventos que aún no podemos describir, pero el hecho permanece. Estas formas se repiten tanto en la Tierra como en Marte, y a veces la naturaleza se repite a sí misma con demasiada precisión, justo donde parecería que... Условий для этого нет. Los misterios de la ciudad quemada. Nos trasladamos al sureste de Irán, al desierto de Sistán. Aquí, entre las arenas calcinadas, se encuentran las ruinas que los arqueólogos llaman Shajre-Sujte, la ciudad quemada. A primera vista son solo colinas de ladrillos rotos, pero las excavaciones han descubierto aquí artefactos que rompen todas las ideas sobre lo que era posible para los antiguos hace 5000 años. Los hallazgos aquí parecen como si no hubieran sido hechos a mano, sino con tecnologías adelantadas a su tiempo. El hallazgo más impactante son los restos de una joven, probablemente una sacerdotisa de alto estatus. En su cuenca ocular, los investigadores encontraron una prótesis de ojo perfectamente conservada. Es la prótesis ocular más antigua en la historia de la humanidad. Está hecha de un material ligero cubierta con una fina capa de oro y tiene un grabado del iris. En la prótesis incluso se hicieron pequeños orificios para un alambre de oro para poder fijarla. Piénsenlo, hace 5000 años los antiguos cirujanos podían realizar operaciones cosméticas tan complejas. Pero este no es el único misterio. En la ciudad quemada se encontró un recipiente de barro en el que está representada una cabra corriendo. De hecho, es la primera animación del mundo. Si giras rápidamente el recipiente, 5 imágenes consecutivas de la cabra crean la ilusión de movimiento. Los artesanos de esa época ya entendían el principio de la animación. Además, aquí se encontró el tablero de backgammon más antiguo y dados, así como ejemplos muy complejos de trepanación de cráneo. Los hallazgos de la ciudad quemada demuestran que Irán en la antigüedad no solo fue la cuna de guerreros, sino también un centro de increíbles avances científicos y creativos, secretos que apenas estamos empezando a descubrir. Fayenza egipcia. Mucho antes de la invención del vidrio y el esmalte, los egipcios aprendieron a crear un material que combinaba las propiedades de la piedra y la cerámica. La fayenza egipcia era una mezcla de cuarzo triturado, cal y compuestos de cobre. Durante la cocción se formaba una capa brillante de color azul intenso en la superficie,
resultado de la oxidación del cobre bajo condiciones controladas de cocción. Al cambiar la composición de la mezcla y la presión de oxígeno en el horno, los artesanos lograban diferentes tonos, desde turquesa hasta azul celeste. La fayenza se utilizaba para crear amuletos, estatuillas, vasijas y adornos. Su significado simbólico estaba relacionado con la vida eterna y el sol reflejándose en las aguas del Nilo. Los químicos modernos confirman que los antiguos artesanos dominaban técnicas similares a las de la cerámica fina y el esmaltado. Las muestras restauradas de losa egipcia muestran las mismas propiedades ópticas que los recubrimientos arquitectónicos modernos con pigmentos metálicos. Las investigaciones de este material hoy en día se aplican en la creación de recubrimientos resistentes y soluciones de diseño que replican el efecto de autoiluminación de la losa antigua. Fortalezas vitrificadas. En las montañas de Escocia hay ruinas que hasta hoy siguen generando debates entre los arqueólogos. A primera vista parece una fortificación común de las épocas de bronce y hierro. Las paredes están hechas de piedra, hay restos de viviendas y huellas de fogatas. Pero si miras de cerca queda claro, las piedras están fundidas. Secciones enteras de las paredes parecen haber pasado por un horno. Las rocas se fusionaron entre sí y se convirtieron en un solo monolito vidrioso. Esto no es consecuencia de un incendio. La temperatura de fusión de la arenisca es superior a los 1000 grados. Para lograr ese efecto hay que mantener el fuego durante varios días, creando un espacio cerrado donde el calor no se escape hacia afuera. Entonces alguien no solo construyó estas fortalezas, sino que las quemó intencionalmente convirtiéndolas en bloques sólidos. Los experimentos del siglo XX demostraron que este efecto solo se puede lograr bajo control artificial. Los científicos Wally Thornycroft y Ver Gordon Child repitieron el proceso. Le prendieron fuego a una pared hecha de losas y capas de madera y la cubrieron con arcilla. Después de 3 horas de fuego, la estructura colapsó, pero partes de la piedra realmente se fusionaron. Más tarde quedó claro que la temperatura debía mantenerse estable durante varios días con un suministro constante de oxígeno. En otras palabras, esto era tecnología, no una coincidencia. Alguien en tiempos en que aún no se usaban metales ya entendía cómo controlar el calor. Fortalezas similares se encontraron después en toda Europa del Norte. Más de 200 lugares donde la piedra fue derretida por personas. Nadie sabe por qué ocurrió precisamente en ese momento. Pero en este extraño conocimiento sobre el fuego, que no destruye sino que une, hay una sensación de algo demasiado elaborado para su época. Como si no fuera simplemente ingeniería antigua, sino una tecnología transmitida en algún momento, cuyo propósito aún no podemos descifrar. Después de todo, una tecnología similar pudimos verla también en el antiguo Egipto con los escalones derretidos. Las tablillas de oro de Darío. Para el siguiente hallazgo nos trasladamos al corazón de Persépolis, que alguna vez fue la capital más grandiosa del mundo. En 1933, los arqueólogos estaban excavando los cimientos del Palacio Apadana, el principal salón ceremonial del rey Darío el Grande. Debajo de las enormes piedras angulares, encontraron 2 cajas de piedra que estaban selladas tan herméticamente que no entró ni una gota de humedad en los últimos 2500 años. Cuando levantaron las tapas, los investigadores se quedaron inmóviles. Dentro de cada caja había 2 placas, una de oro puro y otra de plata. Eran las famosas tablillas de Darío, una especie de pasaportes del imperio dejados para los descendientes. Pero lo que impresiona aquí no es tanto el contenido del texto, sino la increíble calidad de la ejecución. Estas placas tienen una forma cuadrada perfecta, con lados de 33 centímetros y una superficie lisa como un espejo. El texto cuneiforme está escrito en 3 idiomas: persa antiguo, elamita y babilonio. La profundidad y claridad de cada símbolo son impresionantes. Parece que los símbolos no fueron simplemente tallados con martillo y cincel, sino cortados con una herramienta de alta precisión. Los bordes de cada letra son tan afilados que dan la impresión total de un grabado hecho por máquina. Darío quería que sus mensajes sobre las fronteras del imperio, desde las tierras de los escitas más allá de Sogdiana hasta las costas de Kush, fueran eternos. Y para eso eligió pometales que no se ven afectados por la corrosión. Las tablillas fueron colocadas en los cimientos del palacio como un fundamento mágico y legal del Estado. El hecho de que el oro y la plata hayan conservado su brillo original habla del altísimo nivel de pureza de los metales que los artesanos persas de esa época podían lograr. No son solo lingotes, son una demostración de superioridad tecnológica. Darío entendía que los imperios caen y los edificios se convierten en polvo. Por eso confió su voluntad al depósito más seguro: la profundidad de los cimientos y el oro eterno. Estos artefactos todavía se consideran el estándar de la caligrafía y la metalurgia antiguas, demostrando que la grandeza de Persia estaba literalmente incrustada en cada gramo de su valiosa base. Madrigueras de monstruos. En Sudamérica hay miles de túneles. Algunos son estrechos, como las madrigueras de los animales. Otros parecen pasillos de una base militar. 4 metros de ancho, cientos de metros de largo. ¿Quién los cavó? El agua y la lava quedan descartadas.
Los geólogos dicen al unísono que no es obra de la naturaleza. En las paredes hay surcos como si fueran de garras. En una de esas cuevas en Argentina encontraron la respuesta. Los esqueletos de 2 perezosos gigantes. Pesaban unas 4 toneladas cada uno. Sus garras medían hasta 20 centímetros. Ellos necesitaban túneles de ese tamaño. Se cree que cavaban madrigueras durante generaciones para criar a sus crías y protegerse del clima glacial. Y los pasadizos más estrechos podrían haber pertenecido a otros monstruos, antiguos armadillos gigantes. Sus descendientes modernos también cavan, solo que a menor escala. Y aquí surge la pregunta, ¿qué más hay bajo nuestros pies? Si túneles así pudieron ser excavados no por humanos, sino por animales, el hombre fuera del tiempo, Michel Cifre, se convirtió en pionero en el estudio del tiempo y el funcionamiento de la mente humana. Sus experimentos sorprendieron tanto a los científicos que incluso la NASA utilizó sus resultados. En 1962, Michel Cifre, de 23 años, pasó 2 meses completamente aislado en una cueva, sin relojes ni luz solar. Él quería averiguar cómo percibe el cuerpo el tiempo sin referencias externas. Resultó que, fuera del ciclo habitual de 24 horas, la persona cambia a ritmos de 48 horas y el tiempo se percibe de manera diferente. 5 minutos parecen 2. 10 años después, repitió el experimento pasando medio año en una cueva de Texas. Sus descubrimientos se convirtieron en la base de la cronobiología y ayudaron a preparar a los astronautas para misiones de larga duración. Extraterrestre de 2 cabezas. En el Tíbet se descubrió una extraña momia con 2 cabezas, a la que de inmediato llamaron el extraterrestre de 2 cabezas. Este artefacto causó conmoción entre los científicos y los aficionados a lo místico. La momia parece tener un origen que va más allá de lo terrenal, lo que genera muchas teorías, desde mutaciones hasta civilizaciones extraterrestres. Algunos investigadores creen que podría ser un artefacto ritual o una imagen de culto creada por antiguos pueblos para adorar fuerzas desconocidas. Es interesante que la estructura de la momia parece inusual incluso para las mutaciones conocidas por la biología. Las proporciones de su cuerpo y la forma de las cabezas hacen pensar que podría ser la encarnación de algo mítico o de otro mundo. Las antiguas leyendas tibetanas a menudo mencionan seres celestiales que visitaban la Tierra. Tal vez este artefacto sea un intento de representar a aquellos que los antiguos consideraban dioses. Sin embargo, existe una versión más terrenal. La momia podría ser el resultado de la momificación artificial de 2 cuerpos diferentes, unidos con fines rituales. Un santuario dentro de las rocas. En lo profundo de las montañas iraníes están ocultos recintos que durante siglos permanecieron invisibles para los no iniciados. Estos son los templos del dios Mitra, un misterioso santuario subterráneo donde hace miles de años se realizaban rituales, cuyos detalles aún desconciertan a los científicos. El mitraísmo era la religión de los guerreros y la élite, y su principal requisito era el secreto absoluto. Por eso los mitreos, así se llamaban estos templos, siempre se construían completamente bajo tierra o se excavaban en el interior de las rocas. El ejemplo más impresionante de tal construcción se encuentra cerca de la ciudad de Maraghi. Es el templo de Mer, que es una sala gigante tallada dentro de una enorme colina. Cuando entras, tu percepción del espacio cambia. No es solo una cueva, sino una estructura geométrica perfectamente esculpida. La enorme cúpula, tallada en piedra monolítica, impresiona por su precisión. Los antiguos constructores no usaron columnas de soporte ni apoyos externos. Toda la bóveda se sostiene gracias al cálculo ingenieril y a la resistencia de la propia roca de la montaña. En el centro de la cúpula hay una sola abertura, por la cual entra un delgado rayo de luz solar. En diferentes épocas del año, este rayo cae sobre ciertas partes del piso, sirviendo como una especie de calendario astronómico para los sacerdotes. La atmósfera dentro de estos templos era opresiva y majestuosa al mismo tiempo. No había ventanas, y la única fuente de luz, además del sol, eran las antorchas de aceite. Las paredes de los templos a menudo estaban decoradas con relieves que representaban constelaciones y escenas mitológicas. Los científicos aún discuten cómo los artesanos lograban realizar un tallado tan fino y detallado en condiciones de casi total oscuridad. Probablemente utilizaban un sistema de espejos de bronce que transmitían la luz solar en cadena hasta los rincones más profundos del santuario. Pero lo más interesante es la acústica. Debido a la forma especial de las bóvedas, incluso el susurro más suave en un extremo de la sala se escucha claramente en el otro. Esto creaba un efecto de presencia divina y aumentaba el impacto psicológico durante los rituales de iniciación. Los guerreros que venían aquí para la consagración hacían un juramento de lealtad que no podía romperse bajo pena de muerte. Esta tradición de profunda devoción y disciplina impregnó las piedras de las montañas iraníes durante siglos. Hoy en día, muchos de estos templos están abandonados o se han convertido en mezquitas, pero sus estructuras subterráneas permanecen inalteradas. Nos recuerdan que para los antiguos habitantes de Irán, el mundo subterráneo no era un lugar de miedo, sino un espacio de poder supremo
y verdadero. Mientras en la superficie cambiaban imperios y religiones, en la oscuridad de las rocas seguían viviendo los antiguos conocimientos, que hasta hoy nos hacen quedarnos en silencio ante la maestría de quienes sabían dominar la propia piedra. Cráneos con clavos. En el sureste de España, entre las ruinas de antiguos asentamientos, los arqueólogos encontraron algo que de inmediato provoca una sensación inquietante: 7 cabezas decapitadas. En algunos hay enormes clavos de metal incrustados, no atravesados sino clavados con fuerza, como si los cráneos hubieran sido fijados a algo. ¿Pero para qué? Al principio pensaron que eran trofeos de guerra. Se pensó que las cabezas de los enemigos fueron exhibidas para intimidar, pero el análisis químico de los huesos dio un resultado inesperado. No todos los cráneos eran de forasteros. En una de las ciudades, 3 de 4 cabezas pertenecían a personas que vinieron de lejos, pero en otra, casi todos resultaron ser locales. Y eso lo cambia todo, porque en un lugar, al parecer, realmente ejecutaban a los forasteros y los exhibían, pero en otro, guardaban a sus propios antepasados como reliquias. Encontraban las cabezas en las casas, dentro de las viviendas. Entonces, esto ya no es una demostración de fuerza, es memoria y respeto. Los griegos escribieron que los galos guardaban las cabezas de sus enemigos en cajas, y los mercenarios españoles las llevaban en lanzas. Pero en realidad todo era más complicado. Marcas conmemorativas en los ladrillos de la historia. El fuerte Mehrangarh en Jodhpur es una de las construcciones más majestuosas de la India, pero detrás de su belleza se esconden páginas oscuras de la historia. En las puertas interiores de Lohapol todavía se pueden ver 15 huellas de manos femeninas. Son testigos mudos de la trágica tradición del sati. El sati es un antiguo ritual hindú según el cual las viudas debían quemarse en la pira funeraria de su esposo. A veces las mujeres lo hacían voluntariamente, pero más a menudo eran obligadas. Esta práctica fue oficialmente prohibida por los británicos en 1829, pero en la India se mantuvo hasta el siglo XX. En 1843, después de la muerte del Maharaja Man Singh, sus esposas dejaron huellas de sus manos en la pared antes de entrar al fuego. Sin embargo, este no es el único caso en la historia del fuerte. En 1731, 6 esposas y 58 concubinas del Maharaja Ajit Singh también se quitaron la vida en las llamas. Las tragedias comenzaron desde el momento de la fundación de la fortaleza. En el siglo XV, el santo Chiyabali Baba maldijo a Rao Yoda, declarando que sus tierras sufrirían sequías eternas. Para levantar la maldición, el rey ordenó emparedar vivo a un habitante del templo Megwal en los muros del fuerte. Pero la maldición, al parecer, sigue vigente hasta hoy. Aquí murieron maharajas, cayeron turistas, y en 2008, durante una estampida en el templo Chamunda Devi, cientos de personas murieron o resultaron heridas. Ciudades de misiles de Irán. Ahora pasamos de los antiguos misterios a la realidad más protegida del Irán moderno. Recientemente, los medios de comunicación mundiales difundieron imágenes que obligaron a los expertos militares de todo el mundo a revisar sus mapas. Irán confirmó oficialmente la existencia de enormes bases subterráneas que llaman ciudades de misiles. No se trata solo de búnkeres individuales, sino de colosales redes de túneles excavados en macizos de granito a una profundidad de hasta 50 metros. La magnitud de estas instalaciones es impresionante. En las imágenes de la televisión estatal se pueden ver salas interminables llenas de lanzadores y misiles balísticos. La altura de las bóvedas aquí es tal que los camiones pesados pueden moverse libremente en su interior. Estas bases están diseñadas para resistir impactos directos de las bombas aéreas antibúnker más poderosas. Se considera que los principales centros de control están bajo una capa de roca sólida, cuyo grosor es comparable a la altura de 5 edificios de 5 pisos. Lo más interesante es la ubicación de estos lugares. Muchos de ellos se encuentran en las mismas cadenas montañosas donde hace miles de años los antiguos persas construían sus kanats y refugios secretos. Existe la teoría de que los ingenieros militares modernos utilizan cavidades naturales ya existentes y ampliaron antiguos sistemas de túneles. Esto permite mover equipos y personal a grandes distancias de manera encubierta, permaneciendo invisibles para los satélites espía y los sistemas de reconocimiento. Esa estrategia de guerra subterránea hace que Irán sea prácticamente invulnerable a los ataques aéreos tradicionales. Mientras en la superficie puede estar ocurriendo una gran batalla, bajo tierra sigue funcionando toda una maquinaria militar con sus propias plantas eléctricas, hospitales y reservas de alimentos para muchos meses. Esto es una continuación directa de la antigua tradición de convertir las entrañas de la tierra en una ciudadela inexpugnable. Las actuales ciudades de misiles son solo una versión moderna de lo que los habitantes de Nushabad o los constructores de kanats hacían hace miles de años. El guardián de Mojo. En la zona montañosa de Perú, en la región de Mojo, hay una estatua de piedra. No es muy alta, parece sencilla, pero aún así provoca sensaciones extrañas. A primera vista, no es más que un monolito tallado al estilo tiahuanaco,
Líneas definidas, una postura estática, las manos cruzadas sobre el abdomen. Pero cuanto más la miras, más parece que la figura no encaja en el contexto, como si no perteneciera a esta época, ni siquiera a este continente. La estatua se llama Moho Huac. Su base tiene la forma de una cruz que recuerda a la chacana andina, un antiguo símbolo donde cada lado representa un nivel del mundo, superior, medio e inferior. Pero en este caso la cruz está torcida en espiral en el sentido de las agujas del reloj, lo cual es raro en sí mismo y posiblemente indica un significado ritual que se ha perdido con el tiempo. Sin embargo, lo que más llama la atención no es el estilo ni la simbología, sino las extrañas similitudes. La postura, la estatua, sus manos bajadas y cruzadas sobre el abdomen. La mirada directa, todo esto inesperadamente se relaciona con las imágenes de los Moai de la isla de Pascua, y aún antes, con las estelas de piedra de Göbekli Tepe en Turquía. La misma composición, los mismos gestos, la misma contención. Culturas completamente diferentes, separadas por miles de kilómetros y siglos, pero como si usaran el mismo lenguaje de formas. Un raro libro gigante. Frente a ustedes está uno de los 12 libros gigantes del siglo XVIII, escritos en español. Sus dimensiones impresionan, casi 1 metro de largo. Estos libros fueron creados para ceremonias religiosas y contienen guiones detallados de los servicios religiosos, encuadernación de cuero, cubiertas de madera, páginas hechas de piel curtida de animales. Todo esto hacía que el libro no solo fuera duradero, sino también un símbolo de la grandeza de la iglesia. Estos manuscritos estaban destinados a ser usados en los templos, donde los sacerdotes y el coro podían leer el texto desde lejos. Por eso las letras son tan grandes. Hoy en día, esta rareza se conserva en la Universidad Nacional Autónoma de México. Los científicos restauradores la estudian cuidadosamente, tratando de preservarla en su estado original. Estos libros son una verdadera ventana al pasado, que permite ver cómo eran los textos litúrgicos y cuál era la actitud hacia la escritura en la época de la América Latina colonial. Las fortalezas de los legendarios asesinos. Nos dirigimos a las duras montañas del Elbrus, donde en picos inaccesibles permanecen ruinas cuyo solo nombre provocaba temor en los gobernantes de Oriente y Occidente. Este es Alamut, el nido de águilas y la principal ciudadela de la Orden de los Asesinos. Pero si crees que todo su poder residía en sus altas murallas, estás muy equivocado. El verdadero secreto de la supervivencia de Hassan ibn Sabah y sus últimos seguidores estaba sellado profundamente dentro de la base rocosa. Alamut fue construido en la cima de un acantilado estrecho, al que solo conducía un sendero empinado. Pero el principal logro de ingeniería de los asesinos fue el sistema de abastecimiento, oculto a la vista de cualquier asediador. Para resistir durante años los asedios de ejércitos enteros, dentro de la roca se excavó una compleja red de almacenes. Los arqueólogos descubrieron gigantescos depósitos de agua y almacenes de grano que se extendían a decenas de metros de profundidad. Las paredes de estos espacios estaban cubiertas con una mezcla especial de cal que impedía que el agua se echara a perder y que el grano se pudriera. Gracias a esto, un pequeño grupo de personas podía ignorar a un ejército de miles bajo los muros durante varios años. Pero lo más místico es el sistema de pasadizos secretos. Las leyendas dicen que los asesinos dominaban el arte de desaparecer justo en medio de la batalla. Las excavaciones modernas confirman la existencia de túneles secretos que llevaban desde el centro de la ciudadela hasta grietas ocultas al pie de la montaña. Esto permitía a los espías abandonar la fortaleza sin ser vistos, incluso durante un bloqueo total. Por estas mismas madrigueras salían aquellos asesinos suicidas cuyos puñales alcanzaban a visires y sultanes en sus propias tiendas. La ingeniería de los asesinos era tan avanzada que utilizaban un sistema de señales luminosas transmitidas de una fortaleza montañosa a otra. La orden tenía toda una cadena de estas fortalezas subterráneas y de superficie por todo Irán. Cada uno de ellos era autónomo y estaba conectado con los vecinos por hilos invisibles de comunicación. Cuando en 1256 la horda mongola finalmente tomó Alamut, pasaron meses solo para destruir estas fortificaciones. Los conquistadores quedaron asombrados. Esperaban encontrar salvajes fanáticos, pero vieron una de las bibliotecas más ricas del mundo y un sistema de ingeniería que no tenía igual en todo el imperio de Gengis Khan. Alamut todavía guarda cavidades ocultas. Muchos túneles fueron derrumbados intencionalmente para ocultar los últimos secretos de la orden. Y hoy, al mirar estas piedras desgastadas por el viento, es difícil quitarse de la cabeza la idea. Si los asesinos podían controlar la mitad del mundo desde sus refugios subterráneos en el siglo XI, ¿de qué serán capaces aquellos que poseen estas ciudades hoy en día? La habitación bajo el efecto de drogas. En lo alto de los Andes, en el territorio del antiguo complejo de Chavín de Huántar, los arqueólogos se toparon con una habitación que no debían haber encontrado. Estaba completamente enterrada, sin entradas visibles. No había ventanas ni puertas, solo un pasadizo estrecho, como si alguien hubiera escondido este espacio a propósito de miradas ajenas. Dentro
había 23 artefactos. Todos están relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas. Algunos son huesos de aves delgados y huecos, afilados, perfectamente trabajados, como si fueran tubos. La investigación mostró que en ellos quedaron rastros de tabaco y DMT, una sustancia que forma parte de la ayahuasca. Y aquí es donde empiezan las preguntas. ¿Para qué servía esa pequeña habitación oscura con tubos para inhalar? ¿Por qué estaba aislada? ¿Por qué la construyeron de tal manera que luego quedara oculta para siempre? Uno de los autores de la investigación dice, esto no es chamanismo espontáneo, es un ritual estrictamente controlado y formalizado, y posiblemente no estaba destinado para todos. Solo la élite tenía acceso a estas prácticas, posiblemente sacerdotes o castas gobernantes, porque las alucinaciones aquí no son simplemente un viaje interior, son un mecanismo de poder, un espacio pequeño, 23 personas, oscuridad y un alucinógeno que cambia la percepción de la realidad. Estas condiciones podían facilitar el contacto con los dioses, el trance y las visiones. Y si la gente común creía que los sacerdotes realmente hablaban con los espíritus, entonces los sacerdotes podían usar esto como una herramienta tanto para el control como para el gobierno. Cigarra de jade. Frente a ustedes hay una cigarra de jade creada en la época de la dinastía Achou Occidental. Este artefacto no es solo una decoración, tenía un profundo significado simbólico. En la cultura china, la cigarra era considerada un símbolo de renacimiento e inmortalidad, y el jade, una piedra de la eternidad. Una figurilla así podía colocarse en la boca del difunto antes del entierro, creyendo que ayudaría al alma a pasar al más allá y renacer. Las huellas de pintura roja encontradas en el artefacto también son importantes. El color rojo simbolizaba protección y buena suerte. El tallado finísimo demuestra el alto nivel de habilidad de los antiguos artesanos chinos. Presta atención a los ojos, las patas dobladas y los patrones que le dan a la figura un aspecto casi místico. Estos objetos formaban parte de rituales y reflejaban las creencias religiosas de la gente de esa época. Revelaron el misterio de una momia de 4000 años. Los científicos lograron revelar el misterio de la momia de la egipcia Shenet-A, que estaba sellada en un cartonaje sin costuras visibles. Con la ayuda de la tomografía computarizada, los investigadores finalmente entendieron cómo fue embalsamada hace unos 3000 años. Shenet-A vivió en la época del tercer período intermedio durante el gobierno de la dinastía 22. Al momento de su muerte, tenía alrededor de 30 a 40 años, y la cuidadosa preparación de su cuerpo para la vida después de la muerte indica su alto estatus social. Durante muchos años, los científicos no pudieron explicar cómo los restos terminaron dentro del cartonaje, encontrando solo un pequeño agujero a la altura de los pies. Sin embargo, el escaneo reveló una costura a lo largo de la espalda y un cordón, lo que dio la clave para resolver el misterio. Los embalsamadores suavizaron el cartonaje para que se volviera flexible. Hicieron un corte en la parte trasera y colocaron el cuerpo dentro. Luego cosieron la costura y usaron un panel de madera a la altura de los pies para fijarlo. Los órganos internos fueron extraídos y reemplazados por pequeñas figuras de los hijos de Horus: Amset, Hapi, Duamutef y Quebec-Senuf. Cada uno de ellos protegía un órgano específico. También se descubrió que Shenet-A perdió varios dientes, y los que le quedaban estaban muy desgastados, lo que podría estar relacionado con la presencia de arena en los alimentos. Los ojos de la egipcia fueron reemplazados por unos artificiales y el cuerpo fue envuelto en lino caro. Su sarcófago ricamente decorado resalta su posición privilegiada. Los antiguos egipcios se preparaban para la vida después de la muerte como nosotros para la jubilación. Ahorraban recursos para asegurarse el sustento en el mundo de los muertos. Аномалии из космоса. Nos acercamos a una de las partes más enigmáticas de nuestra investigación. La tecnología moderna nos permite ver lo que ha estado oculto a los ojos humanos durante milenios. El uso de lidares y escaneo satelital en los desiertos de Luk y Kabir reveló estructuras que no se pueden explicar por causas naturales. En las imágenes se distinguen claramente los contornos geométricos regulares de enormes objetos enterrados bajo metros de arena y sal. Las dimensiones de estas anomalías son impresionantes. Algunas de ellas alcanzan varios kilómetros de longitud. No se trata simplemente de edificios individuales, sino de nodos de infraestructura completos, sepultados por el paso del tiempo. Los investigadores suponen que en la antigüedad el clima de esta región era diferente, y que bajo las dunas desérticas, sin vida, podrían estar ocultas ciudades de civilizaciones de las que no quedó ni una sola mención en los anales históricos. ¿Pero por qué estos objetos aún no han sido excavados? La respuesta puede ser inquietante. Muchas de estas zonas han sido declaradas territorios militares restringidos. Cerca del país de los geoglifos y las anomalías subterráneas, a menudo se registran interferencias electromagnéticas,
y los vuelos de la aviación civil están restringidos en esa zona. Existe la teoría de que Irán ha estado realizando trabajos secretos allí desde hace mucho tiempo, pero no arqueológicos, sino tecnológicos. Es posible que bajo las arenas se hayan encontrado no solo fragmentos de cerámica, sino también conocimientos o recursos a los que Irán no está dispuesto a dar acceso a nadie más. La arqueología futura en Irán no será con brochas y palas, sino con escaneo profundo y robótica. Cada nuevo conflicto en la región, por extraño que parezca, aumenta el interés en estos vacíos. La tierra de Irán no es solo un territorio, es una enorme caja fuerte llena de riquezas, en el sentido literal y figurado. En tierra, solo el espacio. Si hay algún lugar en la Tierra donde se puede sentir el aliento de otro planeta, es Atacama. Una franja de tierra atrapada entre los Andes y la cordillera costera no ha visto lluvia en 400 años. El aire aquí es tan seco que el metal se oxida más lento de lo que una persona envejece. Pero es precisamente esta absoluta falta de vida lo que ha convertido al desierto en el principal laboratorio del espacio. En San Pedro de Atacama, el aire huele a sal de azufre. Durante el día, el calor calienta la arena hasta 40 grados y por la noche, la temperatura cae por debajo de cero. Silencio en el que incluso los pasos suenan como disparos. Aquí, todo está hecho para mirar hacia arriba. A más de 4.000 metros de altura, donde el aire enrarecido suena como vidrio, se alinean enormes antenas. ALMA, Megalonovi, el telescopio muy grande. Ellos captan la luz que ha viajado hacia nosotros durante miles de millones de años y la descomponen en finísimas franjas, como un investigador que recolecta el pasado del universo grano por grano. Cuando miras estas enormes antenas, sientes que no se parecen a máquinas, sino a seres vivos que escuchan al universo. Sus oídos de aluminio captan el aliento de las estrellas, los fríos susurros del polvo intergaláctico y los ecos de explosiones lejanas. En Atacama, uno literalmente se encuentra entre dos mundos, la piedra y el cosmos. A veces, por la noche, los guías locales apagan los faros y el cielo se convierte en una cúpula negra salpicada de millones de agujas de luz. La gente se queda en silencio y observa cómo la Vía Láctea se eleva detrás de las montañas. En ese momento se vuelve evidente: si hay un lugar en la Tierra donde se puede escuchar el universo, es aquí, en el lugar donde solo el cosmos reseca todo. El lugar donde Jesús sanó al ciego. Los arqueólogos encontraron una antigua represa cerca del estanque de Siloé, ese mismo lugar donde, según el Evangelio, Jesús sanó al ciego. La construcción tiene aproximadamente 2.800 años. La represa fue construida en el siglo IX antes de nuestra era. Se supone que fue durante el reinado del rey Joás o Amasías. Su altura es de aproximadamente 12 metros, su longitud de 21 metros y su ancho de 8 metros. Estaba destinada a recolectar agua de la fuente de Gijón y de las inundaciones que bajaban por el valle de la antigua Jerusalén. Investigadores de la Autoridad de Antigüedades de Israel y del Instituto Weizmann determinaron la fecha exacta de la construcción por las ramas añadidas a la mezcla. El análisis de radiocarbono mostró entre los años 805 y 795 antes de nuestra era. Este periodo se caracterizó por la alternancia de sequías y lluvias torrenciales, lo que llevó a los habitantes de la ciudad a crear el primer gran sistema de abastecimiento de agua. Los líderes de las excavaciones señalan que la presa se convirtió en la construcción más grande de su época y la más antigua en la historia de Jerusalén. Refleja no solo el nivel de conocimientos de ingeniería, sino también una respuesta real a los cambios climáticos. Eli Escusido, director de la Autoridad de Antigüedades, la llamó uno de los monumentos más significativos de la época del primer templo. Первый лес появился в России? En Rusia, cerca de Luga, en la cantera de Tolmachovsky, encontraron algo que normalmente ves en los libros de texto, no en la arena de una cantera: un tocón fosilizado con raíces reales. La antigüedad es de aproximadamente 385 millones de años. Es el Devónico tardío, una época en la que la Tierra apenas comenzaba a volverse verde. Al principio, todos pensaron que era un prototaxites, esos antiguos organismos en forma de columna famosos en esta región, pero las raíces lo dejaron claro. No es un hongo columna, sino un árbol. El hallazgo lo hizo un paleontólogo aficionado. Notó en la arena un gran fragmento que no se parecía a una piedra común y se lo mostró a los especialistas. Después, los científicos de la Universidad Estatal de San Petersburgo se involucraron. Lo excavaron con cuidado, lo fijaron y enviaron la muestra al laboratorio. Ahí, mediante cortes delgados y la estructura del tejido, determinarán con mayor precisión la especie y la antigüedad. Es importante porque ya aquí existían los primeros bosques. El sistema de raíces mantenía el suelo, cambiaba el flujo del agua e influía en el balance de carbono. En pocas palabras, comenzaba ese mismo planeta boscoso al que estamos acostumbrados. Se puede meter mucha ciencia y muchos términos aquí, pero la esencia es simple. Los científicos fueron en busca de un hongo gigante, pero encontraron al antepasado de nuestros bosques. Ahora deben comparar la muestra con los árboles devónicos conocidos y decir con precisión quién era. Aunque el nombre de la especie aún está en duda,
El hallazgo en sí ya cambia la imagen local del pasado. El tesoro olvidado de Zhirovta. La historia de este descubrimiento comenzó de manera increíblemente dramática. En 2001, después de fuertes lluvias torrenciales en la provincia de Kermán, el río Jalil se desbordó. Cuando el agua bajó, los habitantes locales descubrieron que la tierra estaba literalmente cubierta de extraños objetos hechos de piedra verde oscura. Era clorita, un material que en la antigüedad era tan valioso como el oro. Entonces comenzó una verdadera fiebre del oro. Miles de personas salieron a los campos con palas, y pronto artefactos de una belleza nunca antes vista inundaron el mercado negro mundial. Los arqueólogos reaccionaron demasiado tarde cuando miles de tumbas ya habían sido saqueadas. Pero lo que lograron salvar cambió para siempre nuestra comprensión de la historia de la humanidad. Los científicos descubrieron los restos de una enorme metrópolis, a la que llamaron la cultura de Zhirovta. Lo más impactante es la antigüedad de los objetos encontrados. Resultó que estas civilizaciones prosperaron hace miles de años, al mismo tiempo que la Gran Sumeria, y posiblemente incluso antes que ella. En los recipientes de Zhirovta están talladas escenas completas de batallas, combates de serpientes gigantes con escorpiones, criaturas míticas con cuerpos de humanos y cabezas de toro, y águilas planeando. La técnica con la que se realizaron estos trabajos deja perplejos a los investigadores. Los artesanos de Zhirovta incrustaron clorita blanda con turquesa y lapislázuli con tal precisión que las uniones entre las piedras no se pueden ver sin un microscopio. ¿Cómo pudieron los antiguos trabajar la piedra con tal precisión de joyero sin maquinaria moderna? Muchos investigadores están seguros de que Zhirovta es ese legendario país de Arata, que los sumerios alababan en sus himnos como un lugar de habilidad y riqueza extraordinarias. Si esto es así, entonces la cuna de la civilización no está entre los ríos, sino aquí, en las arenas abrasadas de Irán. Pero lo más misterioso son las tablillas con una escritura desconocida encontradas en Zhirovta. Si logran descifrarlas, toda la historia oficial del mundo antiguo será completamente reescrita. Irán es un verdadero iceberg donde en la superficie solo vemos una pequeña parte. Hoy recorrimos el camino desde los antiguos laberintos de Nushabad hasta las bases militares secretas de la actualidad y entendimos una cosa: esta tierra ha aprendido durante siglos a guardar sus principales secretos en completa oscuridad. Quizás el descubrimiento más aterrador aún está por venir, y está oculto en un lugar donde nunca penetra la luz del sol. ¿Qué de todo esto te impresionó más? No olviden escribir su opinión en los comentarios y suscribirse al canal. Gracias por vernos. Hasta luego a todos.